Bienvenidos a la intervención número 7 de esta serie de propuestas sobre el entendimiento de los rasgos, de algunos de los rasgos más comunes de la sociedad humana desde que se crea la historia hace unos 10.000 o 12.000 años con el nacimiento de la agricultura. Ya hemos visto en las pasadas intervenciones que esta historia se funda con algunos rasgos humanos que continúan hasta el día de hoy. Y me atrevo a creer que serán permanentes mientras nuestra especie viva, a menos que adquiramos la conciencia y una organización muy diferente para remontar, para superar problemas de esta historia que han sido congénitos al Homo sapiens. Decíamos entonces que esos rasgos comunes están personificados en aquel grupo de personas que desde un comienzo está orientada a la búsqueda y acumulación de poder que deriva en lo que hoy conocemos como poder político. Otro grupo de personas orientadas también por su cerebro, lanzadas a la búsqueda y la acumulación de bienes que hoy llamamos riqueza. Esos dos grandes polos de la sociedad humana, que como digo a la fecha, son los mismos que gobiernan y dirigen a todas las sociedades, a todas las naciones de la Tierra, son interdependientes. Lo que haga el uno debe beneficiar al otro y lo que haga el otro debe beneficiar al uno. Han sido una especie de matrimonio natural de la sociedad humana desde la creación de la historia. Esos dos mismos polos o esos dos mismos caracteres humanos se encargaron de una manera notablemente espontánea, lamentablemente espontánea y peligrosamente espontánea, de calificar al que trabajaba desde un comienzo, si hablamos de la revolución de la agricultura, al que trabajaba sembrando, cuidando y recolectando o construyendo casas, se encargaron de categorizar, clasificar a ese que trabajaba como esclavo. Y la esclavitud duró desde hace 10.000 o 12.000 años hasta hace apenas 200, 250 años. Es decir, la mayor parte de la vida de nosotros, los que hoy somos trabajadores o fuimos trabajadores, estuvo calificada y bajo la categoría de esclavos. Más adelante veremos que, creo yo en mi concepto, que el supuesto cambio o eliminación de la esclavitud no es tan claro o no es tan beneficioso para el trabajador. Bien. Poder político, poder económico, el trabajador como esclavo durante la mayor parte de su historia, la actividad fundamental de ese matrimonio, poder político y poder económico, la guerra, bien sea para combatir internamente a quienes quieran, a los pocos que quieren quitarles el poder. Hemos dicho que los poderosos económicos y políticos piensan que todos queremos tener el mismo poder de ellos, no hay tal. Y no es que simplemente no queramos, es que no nos interesa, nuestro cerebro está orientado a otras labores. Pero la misma historia se ha encargado y los historiadores, que a lo largo de todos estos 10.000 años han existido en cualquiera de sus versiones, se han encargado de elevar la política y la economía como a las funciones más apreciadas de todas. Y no es cierto, simplemente son las que más ejercen
control y marcan la historia y sobre todo los grandes problemas de la humanidad, ellos los crearon y no los han podido resolver porque siguen siendo los mismos seres, las mismas categorías de personas orientadas al poder político y al poder económico. Entonces decíamos la guerra, bien sea contra los mismos de la sociedad o para quitarle tierras o riquezas a los vecinos o a donde quieran o a donde armen sus guerras. Sobre esa sociedad fundamental surge la presencia de los dioses, de las divinidades o de un dios. Lo explicábamos y mencionaba yo que la pregunta no es desde esta perspectiva si Dios existe o no existe. La pregunta es ¿por qué existe? Y la respuesta es porque el cerebro humano tiene una bipolaridad, no asociada a la enfermedad bipolar, no, una bipolaridad, es decir, dos hemisferios cerebrales que continuamente están intercambiando sus funciones para crear la mente particular de cada persona y de esas dos grandes funciones o esos dos grandes hemisferios, como los queramos llamar, de esos dos grandes polos de acción mental, hay una que es la creadora, que fue anterior a la razón durante muchísimos, tal vez millones de años, la creadora. Esa fue la encargada de plantear frente a fenómenos de la naturaleza la existencia de los dioses, de las divinidades, de Dios, de figuras sobrenaturales que son las que o bien nos dan castigo o nos premian, en fin, todo lo que todas las sociedades han creado en torno a la existencia de estos dioses, todas las literaturas que hubo hasta derivar en las religiones. Todos estos temas los seguiremos tratando a lo largo de las siguientes intervenciones. Pero hoy quiero dedicar un espacio muy concreto a el nacimiento de la pobreza. Fíjense ustedes que ante dos personajes tan orientados por su cerebro a acaparar el uno poder y el otro riqueza, y especialmente a hacer la guerra que es tan costosa, es natural que el esclavo haya saltado a la historia o el trabajador como pobre. No le quedaba nada. La inmensa mayoría de las personas de cualquier sociedad tienen una vocación bastante natural, incluso redactada y conocida por todas las sociedades, en que las familias son trabajadoras, se aprenden unos oficios, tienen algunas ambiciones propias de tener un techo, una alimentación, una ropa, tener algunos días de descanso, horas de descanso. Aparentemente esa vida que los poderosos por su afán de lucimiento y por su afán de derroche, en contraste califican como de medianía o mediocres o sin ambiciones. No, lo que pasa es que la mayoría de las familias tienen ambiciones muy bonitas, riquezas muy lindas, amistades, el deporte, algunos hobbies, pasatiempos. Esas son ambiciones, pero que se han visto opacadas por ese afán, pues, insisto, cerebral, ¿no? Ni el político ni el, llamémoslo, el rico, son personas que tengan una voluntad, que hayan decidido un buen día volverse políticos y ricos, ¿no? Están obedeciendo a su naturaleza. El problema es que ambos anhelan poder y ambos anhelan más. Y al anhelar más, han logrado que a lo largo de todos estos 10.000 años de historia se escriban constantemente normas y leyes que los protegen. Ellos mismos son los encargados de escribir las leyes. Hoy en día le conocemos en las sociedades, en las
en los sistemas políticos el cabildeo, el lobbying, pero eso es universal. Decíamos, cada uno de los son tan interdependientes que tienen que estar constantemente escribiendo normas para favorecerse. Y el resto de la sociedad casi que no le interesa, pero ellos creen que como primero queremos su poder y segundo, ellos creen que no tenemos ambiciones, entonces piensan que todo el tiempo tienen que estar conspirando y viven escondiéndose. Y en ese afán de esconderse y hacer las cosas de una manera muy turbia, muy opaca, pues a veces infringen sus mismas leyes y ellos mismos tienen enemigos. Los enemigos de los poderosos son los otros poderosos y los enemigos de los ricos son los otros ricos. Pero los demás no somos sus enemigos. Somos sus víctimas, eso sí, porque han decidido construir una historia basada exclusivamente en la acumulación de poder y de riqueza. Y para eso han tenido que extraer la riqueza de los demás, de la tierra, de todas partes, para tenerla, para ellos, para gozar. Todos los poderosos les fascina tener palacios, tener grandes grupos de esclavos que los atiendan, seguidores, personas que los rodeen, que los escuchan, que se rían de sus chistes. Y todos los ricos quieren todos los días tener más, más, más y más. Luego es natural que la pobreza es un elemento por defecto. La pobreza es un elemento que surge en la sociedad humana por el mismísimo hecho de que hay dos grupos humanos, bastante reducidos pero muy activos, que lo quieren todo para ellos. ¿Mm? Y así nació la historia, y así fue la historia constantemente. Cualquier capítulo de la historia que ustedes quieran ver, cualquier fragmento de la historia, cualquier geografía de la historia que ustedes quieran analizar, es el mismo comportamiento. Por eso decimos que son rasgos tan comunes a la historia universal. No hay sociedad que se escape de esto. Entonces los pobres nacen, nacen por esa afán, por ese cerebro o ese par de cerebros lanzados al poder político y al poder económico, y conforme van pasando los siglos y los milenios, surgen en esos poderosos algunos elementos asociados a sentimientos de bondad, de pesar, de caridad cristiana, después pasará a llamarse caridad cristiana, pero todos esos elementos asociados al pesar, efectivamente, y tenemos tanto poder político, hemos disfrutado tanto, tenemos tanto dinero, tantos bienes, pues que regalémosle algo a los pobres, ¿no? Donémosle algo, compartamos algo en ciertas épocas del año. Hoy es Navidad, en Semana Santa, en otras épocas debió ser algunas fechas especiales o cuando les daba pesar, pero de una manera bastante sencilla, ¿no? Jamás es para el desarrollo de los pobres, sino simplemente es como para no ofenderlos tanto, para tranquilizarlos. Evidentemente, Dios, que es el que dice en alguna de las religiones que limita la entrada al cielo de los muy ricos, entonces los mismos ricos quieren comprar su viaje al cielo ayudando a los pobres. Pero esa es una cuestión también ya asociada a su pensamiento místico. Les dejan tierras a los sacerdotes, etcétera. Pero eso ya es parte de la evolución de esa asociación entre el poder y las religiones. Entonces, en resumen, la pobreza nace como producto precisamente de esa ansia de poder de los políticos y de los ricos. Hasta una próxima oportunidad.